¿Alguna vez has notado cómo algo extraño le está sucediendo a tanta gente estos días? No se trata de que el cuerpo deje de sentir frío o calor, dolor o placer, sigue funcionando. Lo que va desapareciendo poco a poco es algo mucho más profundo e inquietante, la capacidad de conmoverse de verdad. De ser tocado, afectado, conmovido por las cosas que suceden en la vida. Quizás ya hayas sentido esto. Los días pasan y nada importa realmente. Una impresionante puesta de sol no provoca más que una mirada distraída. Una canción que alguna vez te conmovió ahora parece solo ruido, agradable pero vacía. Llegan buenas o malas noticias y el corazón no reacciona. Las conversaciones con la gente se convierten en intercambios mecánicos, como si todos actuaran según un guión que nadie más cree. Lo aterrador es que esto no sucede todo a la vez. No nos despertamos un día y descubrimos que toda la emoción ha desaparecido. Desaparece lentamente como la arena de una playa arrastrada por las olas, hasta que un día te das cuenta, algo que estaba allí simplemente ya no está. Y no tiene idea de cuándo ni cómo desapareció. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Qué causa que tantas personas, a lo largo de su vida, se vuelvan emocionalmente insensibles? No es una falla del sistema nervioso ni un desequilibrio químico, aunque en algunos casos eso puede contribuir. La raíz del problema es más básica, reside en la forma en que aprendemos a afrontar nuestras propias experiencias. Desde pequeños nos enseñan a clasificarlo todo. Esto es bueno, eso es malo. Esto trae placer, eso trae dolor. Esto hay que buscarlo, aquello hay que evitarlo. Y luego se nos dice que persigamos lo que es bueno para nosotros y huyamos de lo que es malo para nosotros. Parece lógico, ¿no? Después de todo, ¿qué criatura no busca el placer y huye del dolor? Incluso los animales hacen esto de forma instintiva. Pero el ser humano va más allá. No nos contentamos con reaccionar ante el momento como otros animales. Creamos estrategias mentales elaboradas para maximizar el placer y minimizar el dolor con el tiempo. Desarrollamos complejos sistemas de control, tratando de moldear la vida para que solo encontremos lo que nos gusta y evitemos todo lo que nos desagrada. Y luego empezamos a reprimir. Resistiendo. Negar. Cualquier emoción incómoda es inmediatamente etiquetada como indeseable y hacemos todo lo posible para que desaparezca. Distraemos nuestra mente, racionalizamos, buscamos escapes, cualquier cosa para evitar sentir verdaderamente. Surge una situación difícil y ya hemos comenzado a planificar cómo escapar de ella, cómo solucionarla, cómo cambiarla para que ya no sea como es. El problema es que esta estrategia tiene un efecto secundario devastador. Cuando te pasas la vida resistiéndote a lo que consideras malo, cuando te niegas a sentir lo que no quieres sentir, sucede algo extraño, no eliminas simplemente las emociones desagradables. No se puede anestesiar solo un lado. No puedes decir, sentiré alegría pero no tristeza. Permitiré el amor pero bloquearé el miedo. La conciencia no funciona así. Cuando te cierras al dolor, también te cierras al placer. Cuando rechazas la tristeza, pierdes la capacidad de sentir alegría genuina. Cuando te proteges de la vulnerabilidad, cortas el acceso a la intimidad y a la verdadera conexión. Es como tratar de alcanzar solo el pico de una ola y evitar el valle, pero la ola es un solo movimiento. No puedes tener uno sin el otro. Son dos caras de una misma moneda. ¿Y el resultado? En lugar de sentir solo lo bueno, terminas sin sentir nada. En lugar de evitar el dolor, pierdes el acceso al placer. En lugar de buscar la felicidad, crea precisamente el vacío del que intentaba escapar. Te conviertes en alguien anestesiado, caminando por la vida como bajo la influencia de un sedante, protegido del dolor, pero también desconectado de la alegría, la vitalidad y la intensidad de estar verdaderamente vivo. Y hay más. Vivimos en una era de sobreestimulación. Todo lo que nos rodea está diseñado para provocar emociones fuertes. Películas, música, anuncios, todo está exagerado, amplificado, diseñado para captar la atención. ¿Pero qué sucede cuando nos bombardean constantemente con estímulos intensos? Lo mismo que ocurre cuando solo comemos alimentos muy condimentados, las papilas gustativas se embotan. Solo se puede percibir lo que es extremo, fuerte, abrumador. Los matices, los detalles, las emociones sutiles ya no se notan. La capacidad de sentir lo simple, lo cotidiano, se está atrofiando.
Y así, en lugar de conectarnos con la riqueza de la vida real, nos volvemos adictos a las emociones artificiales, siempre buscando el siguiente pico de emoción, hasta que ya nada nos toca. La totalidad de la experiencia humana, la incomodidad, la incertidumbre, la tristeza, incluso el aburrimiento sin resistencia, sin la necesidad inmediata de arreglarse, escapar o adormecerse. Porque es precisamente esta resistencia la que nos aleja del sentimiento. Cuando nos negamos a aceptar lo que es, creamos una barrera invisible entre nosotros y la vida. Y esta barrera no protege, aprisiona. Imagínese un río que fluye libremente. Sus aguas arrastran todo lo que encuentran en el camino, hojas, ramas, piedras, incluso basura. Si intentas bloquear solo lo que consideras indeseable, el río no se detiene, simplemente crece, se desborda, crea presión. Del mismo modo, cuando nos negamos a sentir ciertas emociones, estas no desaparecen. Se acumulan, se transforman en tensión, en ansiedad, en una sensación difusa de que algo anda mal, pero no sabemos qué. Y así, en lugar de abrirnos a la plenitud de lo que es, vivimos en un constante estado de contención, como si contuviéramos la respiración sin darnos cuenta. La paradoja es que al permitir que todo se sienta sin juicio, sin análisis, sin urgencia de cambiar, las emociones dejan de controlarnos. Empiezan a fluir, como un río que sigue su curso. La tristeza ya no es un agujero sin fondo, sino una ola que va y viene. La ira ya no es un fuego que lo consume todo, sino una energía que se mueve y se disipa. Incluso el vacío, cuando se lo deja solo, se revela no como un vacío, sino como un espacio donde algo nuevo puede nacer. ¿Pero cómo hacer esto? ¿Cómo podemos dejar de lado la resistencia cuando parece ser lo único que nos mantiene a salvo? La respuesta está en la práctica del mindfulness, no como un ejercicio esporádico, sino como una forma de estar en el mundo. No se trata de meditar 20 minutos al día y luego volver a vivir en piloto automático. Se trata de cultivar una presencia constante incluso en las cosas más simples, lavar los platos, caminar por la calle, escuchar hablar a alguien. En cada uno de estos momentos existe la oportunidad de sentir el peso del plato en la mano, la textura del suelo bajo los pies, el tono de la voz de la otra persona. Y en cada uno de estos momentos también existe la opción: ¿te pierdes en pensamientos sobre lo que deberías hacer o te permites estar exactamente donde estás? La verdad es que no necesitamos más estímulos, emociones más intensas, experiencias más extraordinarias para sentirnos vivos. Lo que necesitamos es menos resistencia. Menos miedo del que ya hay aquí. Menos prisa por llegar a otro lugar que no sea este momento exacto. Porque la vida no ocurre en el futuro ni en el pasado. Sucede ahora, en este cuerpo, en esta respiración, en esta sensación. Y si te detienes a sentir, aunque sea por un segundo, descubrirás que todo lo que siempre has buscado ya está aquí, esperando a que dejes de correr y lo notes. Las emociones incómodas, las que pasaste años intentando evitar. Los que metiste debajo de la alfombra, los que encerraste en cajones imaginarios, los que juraste no volver a dejar acercarse nunca más. No estoy diciendo que debas buscar el sufrimiento o ahogarte en sentimientos dolorosos. Solo estoy sugiriendo que cuando surjan, y surgirán, porque son parte de la condición humana, trates de no rechazarlos de inmediato. No intentes arreglarlos, adormecerlos o transformarlos en algo distinto de lo que son. Simplemente permítales estar allí. Siéntelos por completo. Que ocupen el espacio que les corresponde sin resistencia, sin juicio. Y entonces sucederá algo sorprendente. Cuando dejas de luchar contra una emoción, cuando la dejas existir sin intentar domarla, se mueve a través de ti como una ola en el mar. Nace, crece, alcanza su apogeo e inevitablemente se disipa. No se queda para siempre como temías. No lo destruye como me imaginaba. Y al permitirte sentir lo que antes te resultaba insoportable, recuperas la capacidad de sentir todo lo demás. El entumecimiento comienza a disolverse. La rigidez desaparece. La vida vuelve a tener sabor, textura, presencia. Redescubres lo que es ser tocado, conmovido, transformado por ello. También está el problema de la sobreestimulación. Si se ha estado bombardeando con experiencias intensas, ruidos fuertes, luces cegadoras, entretenimiento dramático, puede que sea hora de ayunar. Un periodo de silencio necesario, en el que permitas que tu paladar emocional, tan quemado, recupere la sensibilidad.
Esto puede significar pasar tiempo en quietud, en la naturaleza, en actividades sencillas que no requieran un compromiso emocional constante. Puede significar alejarse por un tiempo del consumo incesante de imágenes en movimiento, música grabada y narrativas cargadas de emociones. En lugar de ello, redescubra los placeres sutiles, el silencio entre las notas de una canción, la luz filtrada entre las hojas, el sabor de una comida preparada sin prisas. Y a medida que su sistema nervioso se calme y su mente encuentre descanso, descubrirá que la capacidad de sentir regresa de forma natural. Cosas que antes le pasaban desapercibidas ahora le conmueven, el canto de un pájaro, el reflejo de la luz en el agua, la sencillez de un momento sin propósito. El mundo ordinario, que antes parecía opaco y sin vida, se revela rico en matices, cargado de significado, palpitante de posibilidades. Finalmente están las historias. Las interpretaciones. Las narrativas mentales que crean distancia entre usted y la experiencia directa. No se trata de dejar de pensar, eso no sería ni posible ni deseable. Se trata simplemente de reconocer el pensamiento por lo que es, una parte de la experiencia, no la experiencia completa. Cuando surja una emoción, intenta sentirla antes de etiquetarla, analizarla o convertirla en una historia sobre lo que significa. Observe dónde se manifiesta en el cuerpo. Observa su calidad, su intensidad, su textura. Quédese con el sentimiento en sí, no con los pensamientos al respecto. Y cuando lo hagas descubrirás algo profundo, las emociones en sí mismas no son el problema. Son solo energía en movimiento, sensaciones que surgen y pasan. Lo que crea sufrimiento es la resistencia a ellos. Son los pensamientos sobre lo que debería o no debería ser. Son intentos de controlarlos, de hacerlos desaparecer. La tristeza, por ejemplo, no es insoportable. Lo que lo hace insoportable es la creencia de que no debería sentirlo, la lucha por hacerlo desaparecer, la idea de que es un signo de debilidad. El miedo no es lo que paraliza. Lo que te paraliza es el miedo al miedo, la historia que te cuenta sobre lo que significa, el intento desesperado de reprimirlo. Y así el camino de regreso al sentimiento, de regreso a la vitalidad, de regreso a la verdadera capacidad de conmoverse, no es un camino de conquista, sino de entrega. No se trata de adquirir algo nuevo, sino de soltar aquello que ya no te sirve. Es una resistencia crónica relajante permitirte estar aquí, sentir lo que realmente sientes, experimentar lo que está sucediendo en lugar de lo que crees que debería estar sucediendo. Y este no es un hecho aislado, sino una práctica continua. Un retorno constante a la presencia. Una voluntad renovada en cada momento de abrirse, de permitirse ser vulnerable, de abrazar toda la gama de la experiencia humana. Lo olvidarás. Volverás al entumecimiento, a la resistencia, a los viejos hábitos de control y negación. Esto es natural. Es lo esperado. Pero cada vez que te des cuenta, cada vez que notes que te has cerrado de nuevo, tendrás una nueva oportunidad de regresar. Para abrirse. Para dejar que el sentimiento fluya una vez más. Y poco a poco, casi sin darnos cuenta, el entumecimiento irá volviéndose menos constante, menos profundo. La capacidad de sentir volverá, no como algo que tú creaste, sino como algo que siempre estuvo ahí, esperando pacientemente a que dejaras de huir. Porque la verdad es simple, nunca dejaste de sentir. El sentimiento es lo que hace la conciencia. Es tan natural como respirar. Lo que hiciste fue aprender a protegerte contra los sentimientos. Creó capas y capas de protección, resistencia, distracción. Y estas capas, esta armadura, son las que generan la latencia. Cuando te quitas la armadura, cuando bajas tus defensas, cuando dejas de resistir, de controlar, de reprimir, el sentimiento que siempre estuvo ahí simplemente se revela nuevamente. No tienes que crearlo, ganártelo o lograrlo. Solo necesitas dejar de hacer lo que te oscurece. Y entonces sucede algo extraordinario. Descubres que ese sentimiento, incluso el incómodo, no es tu enemigo. No es algo que deba temerse o evitarse. Es simplemente la vida expresándose a través de ti. Conciencia conociéndose a sí misma en su infinita variedad de formas. Y te das cuenta de que sentirse plenamente, estar abierto a todo el espectro de las emociones humanas, no es debilidad sino fuerza. No es vulnerabilidad en el sentido de estar en riesgo, sino vulnerabilidad en el sentido de ser permeable, disponible, capaz de ser tocado, conmovido y transformado por la existencia. Esto es estar verdaderamente vivo,
no solo sentir placer, no solo experimentar lo que juzgas positivo o deseable, sino estar abierto a todo. A la alegría y a la tristeza. Para consolar e incomodar. A la ligereza y al peso. La voluntad de rendirte a cada uno de ellos y, en esa entrega, descubrir que eres mucho más vasto, mucho más resiliente, mucho más completo de lo que jamás imaginaste.